En Hollywood, Keanu Reeves parece un milagro. Camina por alfombras rojas con la calma de un monje, carga franquicias de acción como una máquina, y de algún modo sigue siendo una de las pocas estrellas de cine a las que Internet trata como un mito y no como un blanco. La gente lo llama humilde, amable, intocable. Ven The Matrix, John Wick, las ovaciones de pie, los titulares sobre su generosidad, los videos de fans gritando su nombre como si perteneciera a otra época. Pero esa imagen es solo la mitad de la historia. Porque detrás del silencio, detrás de la quietud, detrás de ese rostro que parece hecho para resistir, hay una vida marcada una y otra vez por la pérdida. Y eso es lo que vuelve tan difícil de explicar a Keanu Reeves. No es famoso porque haya vivido una vida glamorosa, es famoso porque sobrevivió a una. Mucho antes de que Internet lo coronara como el hombre más bueno de Hollywood, la tragedia ya lo estaba moldeando. Un padre que desapareció, una infancia sin estabilidad. La muerte de personas que amó. Una hija que nunca llegó a vivir. La mujer con la que estaba construyendo un futuro, perdida en un accidente. Esto no son escándalos de tabloide. Son heridas. Y lo que hace que importen tanto es que Keanu nunca las convirtió en espectáculo. Las cargó en silencio, y eso de algún modo las vuelve todavía más pesadas. Así que aquí empieza la historia, no con una película, no con la fama, ni siquiera con el éxito, sino con una pregunta. ¿Cómo puede un hombre perder tanto y seguir siendo alguien gentil? ¿Cómo atraviesa alguien el duelo sin volverse cruel, amargado o vacío? Ese es el verdadero misterio de Keanu Reeves. No porque la gente lo admira, sino porque el dolor nunca pareció envenenarlo. Porque esta no es solo la historia de un actor que se volvió icónico, es la historia de un hombre al que la vida golpeó una y otra vez, y que, aún así, nunca dejó que el daño se convirtiera en su identidad. Y eso es lo que hace que su leyenda se sienta más grande que Hollywood. Antes de que Keanu Reeves se convirtiera en el rostro de la fortaleza silenciosa, fue un niño creciendo dentro de la inestabilidad. Nació en Beirut, pero su vida temprana nunca se acomodó en nada que se sintiera permanente. Su padre se fue cuando él era muy pequeño y la ausencia se convirtió en uno de los primeros lenguajes emocionales que aprendió. Su madre se mudaba con frecuencia, y con cada mudanza llegaba otra sensación rota de pertenencia. Nuevas ciudades, nuevas escuelas, nuevos cuartos que nunca eran tuyos el tiempo suficiente como para sentirse seguros. Para algunos niños, el hogar es un lugar. Para Keanu, el hogar era algo que se deshacía antes de que pudiera confiar en ello. Y eso importa, porque cuando una persona crece sin permanencia, muchas veces aprende a replegarse sobre sí misma. Se vuelve observadora, adaptable, callada. Aprende a no esperar que la vida se quede quieta el tiempo suficiente como para sentirse en paz. Su infancia y adolescencia estuvieron marcadas por el movimiento y la desconexión. Vivió en distintos lugares, pasó por varias escuelas y nunca encajó del todo en la imagen pulida de una futura estrella de cine. Había inquietud en la forma en que creció, y esa inquietud más tarde se volvería parte de su presencia en pantalla. Esa sensación de que, incluso cuando parece calmado, algo dentro de él sigue viajando. Tuvo dificultades académicas y, según se ha contado, problemas que hicieron más dura la vida escolar tradicional. Pero lo que le faltó en estabilidad convencional empezó a encontrarlo en la actuación, la expresión y la fisicalidad. El hockey llegó a ser una pasión muy seria, y hubo un momento en que su futuro pudo haber apuntado al deporte en lugar de a la actuación. Pero incluso ahí, la vida hizo lo que tantas veces hizo con él. Cambió de rumbo. Una lesión ayudó a cerrar una puerta, y poco a poco otra empezó a abrirse. Lo que vuelve tan importante esta etapa de la vida de Keanu es que explica la arquitectura emocional del hombre, del que después se enamoraría el público. No venía del privilegio envuelto en confianza, venía de la ruptura. De una pérdida que empezó lo bastante temprano como para moldear su forma de moverse por el mundo. Aprendió a sobrevivir al cambio antes de aprender a disfrutar del éxito. Y tal vez por eso la fama nunca se lo tragó del todo, como les pasa a otras estrellas, porque mucho antes de que Hollywood intentara definirlo, la vida ya le había enseñado a no confiar en nada que brillara demasiado fácil. La parte 2 termina ahí, con un chico que todavía no tiene idea de que un día será un ícono global, pero que ya aprendió la lección más dura de su vida. Nada se queda para siempre, así que o te rompes ante esa verdad, o aprendes a seguir caminando con ella.
Keanu Reeves no entró a Hollywood como alguien nacido para dominarlo. Llegó con algo mucho más difícil de vender: incomodidad, distancia y una presencia que parecía ir apenas fuera de ritmo con la confianza pulida que la industria suele premiar. En los años 80, no era la elección obvia para convertirse en el futuro ícono. Tenía el rostro, sí, pero no la mitología impecable que normalmente lo acompaña. Había algo crudo en él, algo inacabado, y esa cualidad inacabada terminó siendo su ventaja más extraña. Sus primeros papeles lo pusieron en dramas juveniles, películas pequeñas y roles secundarios donde todavía lo estaban midiendo, todavía lo estaban probando, todavía lo trataban como a un actor que podía desaparecer tan rápido como había llegado. Pero Keanu tenía algo a lo que la cámara siempre volvía. Incluso cuando decía muy poco, lo mirabas. Tenía quietud antes de que la quietud se volviera una marca. Tenía vulnerabilidad sin pedir compasión. Y poco a poco, esa energía de outsider que antes lo hacía parecer incierto, empezó a verse magnética. Luego, las películas se hicieron más grandes. Bill and Ted's Excellent Adventure le dio su primera ola de visibilidad amplia, pero fue Speed la que lo convirtió en una verdadera estrella. De pronto ya no era solo interesante, era rentable. Se veía bien bajo presión, y la presión se volvería la atmósfera de su carrera, pero la verdadera transformación llegó en 1999 con The Matrix. Esa película no solo hizo famoso a Keanu, cambió la escala de su existencia. Neo era más que un papel, fue un reinicio cultural. Abrigo negro, mirada quieta, voz serena, acción imposible. Keanu se convirtió en el rostro de una nueva clase de mitología cinematográfica, de esa que transforma a los actores en símbolos. Y como siempre había cargado cierta distancia emocional, el papel encajó con él con una precisión casi sobrenatural. No necesitó actuar como un ícono. Ya parecía alguien que se movía por la realidad de una forma ligeramente distinta a la de los demás. Pero aquí es donde la contradicción se vuelve más dura. Mientras el mundo estaba convirtiendo a Keanu en un fenómeno global, su vida privada se volvía más oscura, más pesada y más inestable. La fama estaba explotando justo cuando la vida se preparaba para herirlo de maneras contra las que el éxito no podía protegerlo. Y por eso, la parte 3 importa tanto. Muestra la altura antes de la caída, el momento en que Hollywood por fin parecía listo para dárselo todo. El outsider se había convertido en estrella. El actor que antes parecía inacabado ahora era el centro de una de las películas más importantes de su época. Desde fuera, parecía la llegada definitiva. Pero dentro de la historia, apenas era el comienzo de una prueba mucho más cruel, porque cuanto más alto subía Keanu, menos poder tenía la fama para salvarlo de lo que venía después. Si Hollywood fue el lugar donde Keanu Reeves se volvió inmortal en la pantalla, la vida real fue el lugar donde le recordaron una y otra vez que nada se queda para siempre. Mucho antes de que llegaran sus peores pérdidas personales, el duelo ya rondaba su vida. En 1993, su amigo cercano River Phoenix murió afuera del Viper Room en Los Ángeles, y esa pérdida golpeó a Keanu con esa clase de fuerza privada que no produce grandes discursos públicos ni un duelo cuidadosamente exhibido. Simplemente cambia el clima emocional dentro de una persona. Keanu nunca fue el tipo de estrella que convierte el dolor en actuación. Lo absorbía en silencio, como había aprendido a absorber tantas cosas desde la infancia. Pero lo que vuelve casi insoportable este capítulo es que la muerte de River no fue el final de la tragedia. Fue apenas el comienzo de una secuencia que haría que la vida de Keanu se sintiera menos como una historia de éxito y más como la historia de un hombre al que la vida le preguntaba una y otra vez cuánto dolor puede sobrevivir un solo corazón. A finales de los años 90, mientras The Matrix lo convertía en un símbolo global, su vida privada parecía moverse hacia algo más suave, casi esperanzador. Estaba en una relación con Jennifer Syme, y por un momento parecía que el hombre que había pasado gran parte de su vida a la deriva, por fin estaba llegando a un lugar emocionalmente estable. Entonces todo se vino abajo. En 1999, su hija nació muerta, y ese dolor los destrozó. Hay pérdidas que rompen una relación no porque el amor desaparezca, sino porque el sufrimiento se vuelve demasiado grande para cargarlo juntos. Poco después, Keanu y Jennifer se separaron. Y luego, en 2001, ella murió en un accidente automovilístico. Ese es el punto en el que esta historia deja de sentirse como tragedia y empieza a sentirse como castigo. Una hija que se fue antes de empezar a vivir, y luego la mujer unida a ese dolor también desaparecida.
La fama no podía protegerlo, el dinero no podía revertirlo. Hollywood no podía reescribir el final. Por toda la mitología que rodea a las estrellas de cine, Keanu quedó enfrentando la verdad más antigua del mundo. Cuando la muerte entra en tu vida, la celebridad no sirve de nada. Y por eso esta parte de la historia de Keanu Reeves importa tanto. Explica el silencio que después la gente confundió con misterio, la gentileza que muchos interpretaron como humildad, la tristeza que parecía vivir detrás incluso de sus expresiones más calmadas. No se volvió callado porque quisiera parecer profundo. Se volvió callado porque la vida le quitó cosas que el lenguaje no podía reparar de verdad. Hay algo casi insoportable en el momento en que todo ocurrió. El mundo lo veía convertirse en algo más grande que la vida, justo cuando la vida misma lo estaba reduciendo al duelo. La parte 4 es donde el mito de Keanu empieza a separarse del hombre. El mito dice que se estaba volviendo imparable. El hombre estaba aprendiendo que hay pérdidas que nunca dejan de resonar. Y quizá la razón por la que el público sigue sintiendo algo tan profundo cuando lo mira es porque, sin necesidad de decirlo, siempre parece alguien que carga fantasmas. Después de The Matrix, la mayoría habría asumido que Keanu Reeves había alcanzado esa clase de cima profesional que garantiza un dominio permanente. Pero Hollywood tiene mala memoria y la fama se vuelve extrañamente frágil en cuanto una estrella deja de ser lo más nuevo de la sala. Los primeros años de los 2000 no fueron una vuelta de victoria limpia para Keanu. Siguió trabajando, sí, pero el mito que lo rodeaba había cambiado. Ya no era simplemente el futuro, era una estrella cargando el peso de un viejo gran éxito mientras la industria buscaba rostros más frescos y personalidades más ruidosas. Algunos proyectos funcionaron, otros pasaron casi en silencio, y daba la impresión de que la máquina ya no sabía muy bien qué hacer con él. Esa es una de las partes más crueles de la fama. Después de los aplausos, igual tienes que levantarte al día siguiente y volver a demostrar tu valor. Para Keanu, este periodo no fue dramático en el sentido de los tabloides. Fue más lento, más frío, más invisible. Se sentía como ir a la deriva dentro de una industria que respetaba su pasado, pero que ya no parecía segura de su futuro. Y lo que vuelve tan conmovedor este capítulo es que, mientras la atención de Hollywood se enfriaba, la humanidad de Keanu se volvía más visible que nunca. Fue la época en la que Internet empezó a descubrir una versión distinta de él, no el elegido, no el héroe de acción, sino esa figura solitaria sobre la que la gente no podía dejar de proyectar significado. Las fotos de él sentado solo en un banco del parque se volvieron virales mucho antes de que Sad Keanu se convirtiera en meme. Empezaron a circular historias sobre cómo cedía su asiento en el metro, hablaba con amabilidad a los miembros del equipo, donaba dinero en silencio y ayudaba a la gente sin convertirlo en un espectáculo. En otra celebridad, esos momentos habrían parecido teatro de relaciones públicas. En Keanu, se sentían creíbles porque encajaban con la quietud que siempre había llevado dentro. El mundo empezó a quererlo, no porque estuviera ganando, sino porque parecía intacto frente a la necesidad de demostrar que seguía siendo importante. En una cultura construida sobre la autopromoción, ese tipo de silencio parecía casi radical. Y aún así, el silencio también tiene un costo. Los años olvidados importan porque muestran quién era Keanu Reeves cuando el foco ya no garantizaba sentido. No se estaba desmoronando en público, no estaba peleando por titulares. Simplemente estaba viviendo, en silencio, con algo de dolor y sin intentar convertir su vida en contenido. Por eso su regreso posterior se sentiría tan poderoso. Ya había sobrevivido a la prueba mucho más dura, la oscuridad después de la adoración. El mundo alguna vez lo trató como a un gigante, luego actuó como si ya hubiera pasado de él, y aún así él siguió siendo exactamente quien era, sin amargura, sin estridencias, extrañamente entero. La parte 5 es el puente entre la tragedia y la resurrección. Es donde Keanu deja de ser solo una estrella de cine con una historia triste y se convierte en algo más raro, un hombre cuya dignidad sobrevivió a los años en que casi nadie estaba mirando. Cuando John Wick llegó en 2014, hizo más que revivir la carrera de Keanu Reeves. Lo presentó de nuevo ante el mundo en una forma que se sentía inquietantemente fiel a todo lo que ya había sobrevivido. En el papel, el personaje era simple, un hombre de duelo arrastrado de vuelta a la violencia por una pérdida, pero en pantalla se sentía como algo mucho más pesado. Keanu no interpretó a John Wick como un superhéroe de fantasía, lo interpretó como alguien que entiende lo que significa seguir avanzando después de que la vida ya te ha quitado demasiado, y por eso la película impactó tan fuerte.
La acción era precisa, sí. El estilo era adictivo. Pero debajo de la coreografía había algo que el público podía sentir, aunque nunca lo dijera en voz alta. Dolor. No dolor teatral, dolor vivido. De ese que cambia la forma en que un hombre se para, camina y mira el mundo. De repente, Keanu no solo había regresado, se había vuelto necesario otra vez. Y ese regreso importó porque no se sintió fabricado. A Hollywood le encantan las historias de resurrección, pero la mayoría se venden a punta de marketing. La de Keanu se sintió ganada. Internet, que ya lo había convertido en un símbolo de tristeza, humildad y una resistencia extraña, ahora tenía un papel que encajaba a la perfección con toda esa mitología. John Wick se volvió más que una franquicia. Se volvió una segunda identidad, una que fusionó el aura real del actor con un personaje ficticio construido a partir del duelo, la disciplina y una voluntad imparable, y desde ahí, el legado de Keanu se expandió mucho más allá del cine. Ya no era solo el actor de The Matrix, ni la estrella querida a la que la gente miraba con una especie de ternura. Se convirtió en una contradicción viva que el público no podía dejar de amar. Poderoso pero suave, famoso pero humilde, herido pero nunca cruel. Y ese es el cierre verdadero de la historia de Keanu Reeves. No se volvió legendario porque la vida lo perdonara, se volvió legendario porque no lo hizo, y aún así, él se negó a endurecerse hasta convertirse en amargura. El niño sin un hogar estable, el joven actor al que nadie terminaba de entender, el hombre que perdió amigos, una hija, una pareja, y luego desapareció hacia los bordes más silenciosos de la fama. Todas esas versiones de Keanu siguen viviendo dentro de la figura que el mundo ve hoy. John Wick le dio una resurrección cinematográfica, sí, pero la resurrección más profunda ya había ocurrido mucho antes. Había conseguido mantener intacta su alma, y tal vez por eso Keanu Reeves sigue siendo tan raro. En una industria que premia el ego, el ruido y la reinvención constante, él se volvió inolvidable por seguir siendo humano. No intacto frente al dolor, sino invicto frente a él.